Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 13. Entonces vamos a leer en nuestras Biblias del versículo 28 al versículo 31 y lo desarrollamos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotando las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 28. La higuera es un símbolo o tipo de la nación de Israel. Jesús enseñó aquí que antes de su segunda venida de la higuera brotarán hojas. En 1948 se constituyó la nación independiente de Israel. En la actualidad esta nación ejerce una influencia en los asuntos mundiales más allá de toda proporción con su tamaño. De Israel se puede decir que brotan las hojas, no hay fruto todavía, de hecho no habrá fruto hasta que el Mesías vuelva a su pueblo dispuesto a recibir. 29. La formación y crecimiento de la nación de Israel nos dice que el rey está cerca, a las puertas. Si su venida a reinar está tan cercana, ¿cuánto más cercana está su venida para la iglesia, cierto? Si está cerca la venida del Señor para reinar ese milenio, ahora cuánto más está cerca esa venida del Señor por su iglesia. 30. El versículo 30 se comprende frecuentemente como que significa que todas las cosas profetizadas en este capítulo tendrán lugar mientras los hombres de la época de Cristo vivían todavía. Pero no puede significar tal cosa, simplemente porque muchos de los acontecimientos, especialmente los versículos 24 y 27, no tuvieron lugar en aquel entonces. Otros lo comprenden como que significa que la generación que vivía cuando la higuera comenzó a brotar y comenzaron a salir hojas, esto es cuando la nación de Israel fue formada en 1948, sería la generación que vería la segunda venida. Nosotros preferimos una tercera alternativa. Esta generación puede significar esta raza. Creemos que significa esta raza judía caracterizada por incredulidad y rechazo del Mesías. El testimonio de la historia es que esta generación no ha pasado. ¿Por qué? Porque pues si nosotros nos unimos a esta tercera explicación, ¿cierto? Que William, o interpretación que William le da a este pasaje, pues esta raza de incrédulos no ha pasado, porque aún los judíos no creen en Cristo Jesús como el Mesías, ¿cierto? Entonces esta generación no ha pasado porque no todos los judíos han creído en el Señor Jesús. La nación como un todo no solo ha sobrevivido como pueblo peculiar, sino que ha proseguido con una profunda y arraigada animosidad contra el Señor Jesús. Jesús predijo que la nación y este rasgo nacional iban a persistir hasta su segunda venida. Es decir, que iban a permanecer incrédulos hasta la segunda venida del Señor. Bueno, yo entiendo que alguien podría decir, pero los gentiles también, los no judíos también rechazan al Señor. Sí, pero es que de Israel vino el Mesías. Israel estaba esperando a ese Mesías. Algunos otros también lo estaban esperando. Por ejemplo, los sabios, cuando vienen a visitar al Señor Jesús después de su nacimiento, y posiblemente es porque ellos reciben el testimonio de ese Dios, único Dios verdadero, ¿cierto? Primero. Y de su Mesías prometido a través del testimonio de David, de Daniel, porque era de Oriente, ¿cierto? Como de Babilonia, por esos lados. Entonces esos sabios posiblemente escucharon de nuestro Dios a través de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego, ¿cierto? Esos hombres testificaron de que había un Dios. Recuerden que hubo un momento en que Nabucodonosor decretó que el único Dios verdadero era el Dios de Daniel. Era el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, hubo otros que sí escucharon y esperaban la venida de ese Mesías, pero realmente la promesa había sido dada a Israel. Entonces, por eso se esperaría que Israel, con mucho más ánimo, con mucho más amor, pues aceptara al Señor Jesús, ¿cierto? Pero fue
Israel quienes rechazó. Entonces, Jesús, versículo 31, enfatizó la absoluta certidumbre de cada una de sus predicciones. Los cielos atmosféricos y estelar, así como la tierra misma, pasarán. Todo pasará. Los elementos siendo deshechos se fundirán, pero cada palabra pronunciada por él permanecerá y se cumplirá. Dime una sola cosa que no pase. Todo pasa. Todo pasa en este mundo. Las culturas, las costumbres, una cosa hoy funciona, mañana no funciona, todo pasa, todo es pasajero, morimos, pero lo único que permanece para siempre es la palabra de nuestro Señor. Esa se cumplirá siempre. Vamos a leer del versículo 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ay, qué instrucción tan firme, tan determinante, ¿cierto? Velad. Vamos a desarrollarlo. Versículo 32. Jesús dijo, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es bien sabido que este versículo ha sido empleado por los enemigos del Evangelio para demostrar que Jesús no era más que un hombre con un conocimiento limitado como nosotros. Porque el Señor dice, ¿cierto? La venida del Hijo del Hombre, nadie la sabe, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, ¿cierto? Entonces muchos podrían usar ese versículo para decir, ¿sí ven? Jesús no sabía todas las cosas, entonces no es Dios porque Dios sabe todas las cosas. También ha sido empleado por creyentes sinceros pero descaminados para demostrar que Jesús se vació de los atributos de la deidad cuando vino al mundo como hombre. Esto también es un error. Un cristiano que diga, no, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero él se vació de todos sus atributos de deidad cuando vino al mundo, es falso. Él era 100% hombre y 100% Dios. Él no se vació de todos sus atributos de deidad. Ninguna de estas interpretaciones es cierta, dice William. Jesús era y es a la vez Dios y hombre. Tenía todos los atributos de la deidad y todas las características de la perfecta humanidad. Es cierto que su deidad estaba velada en un cuerpo de carne, pero con todo estaba ahí. ¿Cómo que velada? Ustedes recuerdan el momento en el que está Moisés en el templo y le dice al Señor, yo quiero verte. El Señor le dice, no puedes, te mueres donde me veas, pero te voy a dejar ver mis espaldas, ¿cierto? Como algo del Señor, Moisés pudo ver, algo del Señor. Y así el Señor no podía venir a esta tierra como Dios porque todos hubieran muerto, todos. Porque nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Él es santo, Él es perfecto. Nuestro pecado nos aniquila al ver a Dios. Pero Él por eso vino en forma de hombre. Por eso vino con un cuerpo humano para velar, como cubrir su deidad, su parte divina, ¿cierto? Y que no murieran los hombres que le vieran. Entonces, es cierto, nuestro Señor vino en un cuerpo de carne para poder velar así su deidad. Pero con todo estaba ahí estaba Dios. Nunca hubo un tiempo en que no fuese plenamente Dios. Ningún momento en el que nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo un momento en que Él no fuera Dios. En el desierto tenía hambre, pero era Dios. Lloró cuando vio a María y a Marta llorar por su hermano Lázaro, pero era Dios. Llorando, pero era Dios. Siendo azotado, siendo herido, siendo golpeado, pero era Dios.
en la cruz, pero era Dios. Dios en todo tiempo, ahí estaba Dios, hombre y Dios, sufriendo como hombre, padeciendo como hombre, pero Dios, ¿cierto? También pienso yo, nuestro Señor viene en forma de hombre, pues porque si es espíritu, ¿cómo le van a azotar? ¿Cómo lo van a herir? Teniendo un cuerpo podía sufrir la aflicción que sufrimos nosotros. Nosotros no sufrimos en el espíritu. Ay, sí, estoy sufriendo en el espíritu si no tuviéramos un cuerpo. ¿Cómo padecemos así? Y vino el Señor para identificarse con el hombre, teniendo un cuerpo. Este cuerpo tiene hambre, tiene frío, se enferma, ¿cierto? Sufre, entonces así se identifica el Señor con nosotros, vela su deidad, pero ahí está, siendo hombre y es Dios. ¿Cómo pues se puede decir de él que no conoce, el tiempo de su segunda venida? Entonces, ¿cómo puede decir el Señor que no sabe ni siquiera el Hijo del Hombre? Ni siquiera el Hijo sabe cómo o cuándo va a ser su segunda venida. Creemos que la clave a la respuesta se encuentra en Juan 15:15. Juan 15:15 dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Como siervo perfecto, porque recuerda que Marcos presenta a nuestro Señor Jesús como siervo, ¿cierto? Como siervo perfecto no le fue dado al Señor Jesús conocer el tiempo de su venida, como Dios naturalmente lo conoce. Pero como siervo no le fue dado conocerlo con el propósito de revelarlo a otros. James Brooks lo explica así. No se trata de una negación de la omnisciencia divina de nuestro Señor, sino que es sencillamente una declaración de que en la economía de la redención humana no le tocaba a Él conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, como dice Hechos 1:7. Jesús sabía que Él ha de volver y se refería frecuentemente a su segunda venida, pero no tocaba a su oficio como hijo determinar la fecha de su regreso, y por ello podía mantenerlo delante de sus seguidores como el objeto de una constante expectativa y anhelo. Entonces, aunque como Dios lo sabe, como hijo de hombre, ¿cierto? Como hombre y como siervo, no tenía ese conocimiento, ¿cierto? No, pero también es algo deliberado, pienso yo, ¿cierto? Como siervo, o sea, como siervo no. Hay asuntos de mi Señor que yo no necesito conocer, yo no necesito saber, ¿cierto? Pero como Dios sí lo sabe. Y no lo sabía, no tenía por qué darle esa información a los discípulos, no lo sabía, no iba a dar esa información, no tenía como hombre que saber eso. Es como tú y yo vemos a Dios, al Señor Jesús, por ejemplo, obrando milagros a distancia, ¿cierto? Llega un centurión y le pide por su siervo y el Señor lanza la palabra y a distancia es sanado el siervo, ¿cierto? Ahí vemos a Dios obrar. Estaba ahí presente con el centurión, pero estaba también con el siervo ahí sanándolo, ¿cierto? Pero también vemos que en muchas ocasiones el Señor se desplazaba. O sea, mira que lo vemos moverse de un lugar a otro para ir y predicar la palabra. Entonces es como que Él limita su deidad, su omnipresencia, su omnisciencia en ocasiones. ¿Por qué? Porque tiene un propósito con eso. No a todos los sanó a distancia. Yo recuerdo cuando fue al pozo, ¿cómo era? A Bethesda, ¿cierto? Ese pozo de Bethesda. Él fue hasta allá a sanar a una persona. A sanar a una persona. ¿Por qué no lo hizo a distancia? Yo sé que en el pozo de Bethesda hay un fulano y lo voy a sanar a distancia. Se quiso desplazar hasta allá. Deliberadamente lo hizo. Deliberadamente sanó al siervo el centurión. Deliberadamente sanó a otros a distancia. Pero a otros iba hasta allá a sanarlos. Entonces es nuestro Dios. Es Dios soberano, puede hacer lo que quiera. Si Él quiere olvidarse de algo en ese momento y como hijo de hombre no saber algo, pues no lo sabe. Y punto, ¿cierto? Y dice la Biblia que Él se despojó, ¿cierto? Siendo Dios se despojó a sí mismo y vino a tomar nuestro lugar, vino como hombre, pero no quiere decir que se despojó de su deidad. Se despojó, por ejemplo, pues,
de su gloria ya en el cielo, ¿cierto? Ya no estaba en el cielo, ya no estaba siendo adorado por los ángeles ahí de forma física, ni tenía ángeles todo el tiempo adorándole el Señor Jesús. Mira que cuando estuvo en el desierto dice que tuvo hambre, fue tentado por Satanás, Satanás se fue y dice, vinieron a servirle ángeles, pero vinieron en ese momento, en Getsemaní también vinieron y le asistieron ángeles, pero eran momentos específicos. Entonces, bueno, así es nuestro Dios. A ti y a mí no nos queda sino creer por fe la palabra. Si él como hombre no quería saberlo, pues allá nuestro Dios, él es todopoderoso y decide qué saber y qué no saber como hombre. 33-37, este capítulo termina con una exhortación a velar y orar. En vista del regreso de nuestro Señor, tú y yo, ¿qué debemos estar haciendo? Velando y orando. ¿Seguimos trabajando? Sí, pero tú y yo podemos estar velando y orando mientras trabajamos. ¿Seguimos estudiando, preparándonos, haciendo una carrera profesional? Sí, pero tú y yo debemos seguir velando y orando mientras hacemos esa carrera profesional. En lo que hagamos, tú y yo podemos seguir sirviendo al Señor. El hecho de que no sabemos el tiempo señalado debería mantenernos alerta, mucho más alerta. Mira cómo es triste que la gente ahora dice, ya, pues los evangélicos todo el tiempo diciendo, sí, hace más de 2000 años están anunciando el regreso de Cristo Jesús y no ha podido venir. Pues deberíamos estar más alerta, si no sabemos cuándo, en cualquier momento. Si uno sabe la fecha, entonces uno se relaja. Pues sí, yo sé que tal día, tal hora. En ese momento me alisto. Pero como no sabemos, este es el momento de estar alerta. Y bueno, no solo por la venida de nuestro Señor, claro, o sea, anhelamos primero la venida de nuestro Señor, deseamos ese momento, pero también es la muerte. Es algo tan real e inminente. O sea, en cualquier momento tú y yo partimos de este mundo. ¿Cómo no vamos a estar listos? ¿Cómo no vamos a estar velando, orando todo el tiempo? Todo el tiempo llegan malos pensamientos, malos deseos. El Hijo de Dios debe estar como el soldado está en la guerra. Listo, armado hasta los dientes, preparado para lo que se presente. Así debemos estar tú y yo. Por eso es muy triste ver cristianos que no oran, no sacan un tiempo devocional, no leen la Biblia. Es muy triste. Dime cómo te sostienes. ¿Cómo hace un soldado si no se entrena físicamente, si no se dota de armamento para enfrentar una guerra? ¿Cómo se sostiene? Está expuesto, es vulnerable. Si está expuesto, estando armado. Ahora dime, sin armas, sin un entrenamiento físico. Y nuestro alimento es la palabra del Señor. Nuestra arma es la palabra del Señor, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y eso no se obtiene a menos que tú y yo tengamos una relación con el Señor. Hay una situación similar que es común en la vida diaria. Un hombre se va de su casa para un largo viaje. Deja instrucciones a sus siervos y les dice también al portero que vigile y espere su regreso. Jesús se asemejó a ese hombre viajero. Puede volver a cualquier hora de la noche. Su pueblo, sirviendo como vigías nocturnas, no deberían ser hallados durmiendo. Por esto Él ha dejado esta palabra para todo su pueblo. Velad. No quiere decir que tú y yo no durmamos. Obviamente vamos a dormir, vamos a descansar. Pero es mientras tú y yo estamos despiertos, ¿qué estamos haciendo para estar más cerca del Señor, para dar la gloria al Señor? Escuchaba, no sé si les cité este comentario de, ¿cómo se llama? El reformador, Martín Lutero. Y le preguntaban, si tú supieras que el Señor viene mañana, ¿qué harías hoy? Y él dijo, sembraría un árbol. Si yo supiera que mañana es el fin del mundo, que el Señor viene mañana, yo sembraría un árbol. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a sembrar un árbol si ya todo se va a acabar y va a haber una cosa nueva? No importa, pero Él me llamó a hacer algo y yo voy a hacer eso hasta el último día de mi vida. No importa si no hay quien coma de ese fruto después porque todo se va a acabar o la semilla es destruida, no importa, pero eso me llamó a hacer el Señor.
obviamente, pues creo yo que no está hablando de literalmente sembrar un árbol, sino es hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Qué te ha llamado a hacer el Señor? ¿A qué te ha llamado? ¿Con qué propósito te ha llamado el Señor? Tú y yo deberíamos hacer eso hasta el último día. Todos tenemos un vehículo diferente para hacer o para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Unos a través de su trabajo, otros a través de ser amas de casa y cuidar de su familia, otros a través de un negocio, no sé, como estudiante, donde el Señor te tenga en este momento de tu vida. Pero el hecho es que todos fuimos creados para dar la gloria a Dios a través de lo que hacemos. Entonces es cómo estamos viviendo tú y yo en pos de ese propósito, de dar la gloria a Dios con lo que hago, de ser bendición para otros con lo que hago. Y no deberíamos estar relajados, desapercibidos, sino que deberíamos estar atentos. Atentos a los ataques del enemigo, atentos a lo que siempre, mira, siempre es una buena práctica que tú y yo nos preguntemos, ¿esto que estoy haciendo? Porque a veces nos entretenemos tanto en las cosas de este mundo que se nos olvida el propósito de Dios con lo que estamos haciendo. O se nos olvida darle la gloria a Dios con lo que estamos haciendo. Entonces es bueno que tú y yo nos estemos evaluando frecuentemente y preguntando, ¿esto que estoy haciendo da la gloria a Dios? Esto bendice a otros, con esto sirvo a Dios a través del servicio que doy a otros. Siempre es bueno que tú y yo nos estemos preguntando, porque de lo contrario nos enredamos tanto en las cosas de este mundo, en cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestros planes, que nos olvidamos de cuál fue el propósito con el cual Dios nos ha salvado y nos ha creado. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 2 del capítulo 14. 2 días después de la era, 2 días después, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes y levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Los escribas, los sacerdotes, imagínense, los líderes a los que se les había dado esa viña para administrar, los administradores, querían matar, ¿recuerdan esa parábola? Querían matar al hijo. Este es el heredero. Matémoslo y nos quedamos con esto. Buscando oportunidad para prender al Señor y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Mira cuáles eran los planes de estos líderes religiosos. Matar al Señor, pero no en la fiesta. Porque recuerda, acabamos de leer que era la fiesta de los panes y levadura. Y había mucha gente en Jerusalén. Había mucho pueblo, gente de otras provincias que venían a la fiesta. Entonces ellos decían, hay mucha gente, matamos a este y este pueblo se nos levanta. Se arma una revuelca porque el pueblo aparentemente amaba al Señor, ¿cierto? Pues querían al Señor, aceptaban al Señor, estaban felices con los milagros, estaban felices con el sándwich de pan y el sándwich de pescado que les había dado el Señor. Entonces ellos estaban felices. Sabían estos líderes religiosos que si mataban al Señor en ese momento, pues podía haber una revuelca, y a eso temían ellos, ni siquiera temían a Dios. Digamos que no pensaran que era el Hijo de Dios, pero era un hombre inocente, nada malo estaba haciendo. ¿Por qué querían matarlo? Y no le temían a Dios a decir, ay no, es que matar es malo, porque recuerda que uno de los mandamientos era no matarás. No, no les importaba eso, le temían al pueblo, a que se armara una revuelca. Desarrollemos. Era hora el miércoles de aquella decisiva semana. Al cabo de 2 días iba a ser la Pascua, que introducía la fiesta de los panes y levadura, de 7 días. Los guías religiosos estaban decididos a acabar con el Señor Jesús, pero no querían hacerlo durante aquellos días de festividades religiosas, porque muchos del pueblo seguían considerando a Jesús como profeta, no como Dios, no como su rey, no como su salvador, no como su Mesías, como profeta. ¿Tú cómo consideras al Señor? No, Jesús fue un buen hombre. No, Jesús. O lo consideras como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador. Si tú no lo consideras así, sino que lo ves como un buen hombre, como un hombre justo, un hombre que hizo cosas muy buenas, un profeta, un maestro,
no eres salvo. Cristo Jesús debe de ser tu Señor, tu Salvador, tu Rey, tu Dios, para que puedas ser salvo. De lo contrario, no eres salvo. Él no es solo un maestro, Él es el maestro. Él no es solo Él no actuaba como un profeta. No, esta es su profecía más segura. Entonces, debes tener al Señor como tu Dios para que puedas ser salvo, a Jesús. Aunque los principales sacerdotes y los escribas habían decidido no darle muerte durante la fiesta, la providencia divina predominó sobre ellos y el Cordero Pascual de Dios fue muerto precisamente en aquel tiempo. Si ves como tú y yo no podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer... No. Es que Dios es quien determina. Hay una providencia divina que llevó a cabo el plan divino. Ese era el momento de que nuestro Señor Jesús muriera. Así estos hombres religiosos no quisieran hacerlo en ese momento. Por ellos hubiera sido antes. Lo matan antes de la Pascua. O después, ¿cierto? Para no tener problemas con el pueblo. Pero en la providencia divina el Señor tenía que morir en la Pascua. Porque recuerda que ese cordero que matan los israelitas en Egipto cuando van a salir, ¿cierto? Que con la sangre del cordero pintan los dinteles de la puerta, representaba a nuestro Señor Jesús. Entonces el pueblo estaba a punto de celebrar esa fiesta. Y ese cordero representaba a Jesús. Ese Jesús, ahora ese cordero era una representación, una sombra. Ya estaba la persona. Ya la sombra había pasado y la persona llegó. Ese era nuestro cordero. El cordero pascual. Ese cordero sin mancha, puro, perfecto, que dio su vida por nosotros. Vamos a leer del 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Desarrollémoslo. Versículos... aquí hace como una introducción William. Así como un joyero pone un diamante sobre un paño de terciopelo negro, así el Espíritu Santo y el autor humano por él dirigido, Marcos, hacen destacar de una manera diestra el resplandeciente amor de una mujer hacia su Señor, en medio de las tenebrosas maquinaciones de la jerarquía religiosa y las de Judas. Judas. Pensé que iba a decir Judea o algo así, Judas. Versículo 3. Simón el leproso celebró un banquete en honor del Salvador, quizá con nuestra... espérenme, que esta letra está como muy pequeñita, yo ya estoy como... Dice, Simón el leproso celebró un banquete en honor del Salvador, quizá como muestra de gratitud por haber sido sanado. Una mujer de la que no se da el nombre, probablemente era María, la de Betania, porque esta misma historia está en Juan 12:3, ¿cierto? Entonces posiblemente era María, ungió abundantemente la cabeza de Jesús con un perfume de mucho precio. Su amor para él era grande. Versículo 4-5. Algunos de los invitados pensaron que se trataba de un enorme desperdicio. La trataron de irreflexiva, de pródiga. ¿Por qué no había vendido el perfume y dado el dinero a los pobres? 300 denarios equivalía al salario de un año. 300 denarios, el salario de un año. Porque recuerdan que un denario era el pago de un día, ¿cierto?
300 denarios, 300 días del año, el salario de un año. Muchos siguen considerando un desperdicio dar un año de la propia vida al Señor. ¿Cuánto más desperdicio considerarían dar toda la vida al Señor? Si alguien en este tiempo tú lo escuchas decir, no, yo voy a vivir mi vida y después busco al Señor. Yo voy a aprovechar mi juventud y después busco al Señor. Si no están dispuestos a dar un día de su vida, un año de su vida, no van a estar dispuestos a dar su vida por el Señor. Si tú y yo no estamos dispuestos a ser fieles en lo poco y dar una hora para el Señor, si nos cuesta dar una hora para el Señor, si nos cuesta ir a la iglesia, si nos cuesta leer nuestra Biblia, si nos cuesta orar, nos va a costar dar nuestra vida. Es así de sencillo. Y nunca es un desperdicio para esos hombres, sobre todo para Judas, ¿cierto? Porque después vemos que era Judas quien más se molestó por aquel supuesto desperdicio, pues porque él podía, si daban ese dinero para el ministerio del Señor, supuestamente, él metía el dinero en la bolsa, él sustraía dinero de la bolsa, él se robaba las ofrendas. Entonces, supuestamente para él era un desperdicio, pero mira, cada momento que tú y yo invertimos en el Señor, es la mejor inversión que tú y yo podemos hacer. La mejor inversión, es el tiempo más productivo que tú y yo podemos hacer, invertir, porque no estamos sembrando para esa tierra, sino para lo eterno, sino para las cosas celestiales. El Señor es deudor nuestro cuando tú y yo invertimos nuestro tiempo en Él. Queda como deudor, como que el Señor nos recompensa por eso. No es que tú y yo le vamos a demandar al Señor, Señor, estás en deuda conmigo porque yo oré tanto tiempo o fui a la iglesia. No, así no demandamos al Señor, pero todo lo que le damos, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y tendremos un pago del Señor, una recompensa, una vida eterna, bendiciones en el cielo, pero también aquí en la tierra. El hecho de que tú y yo pasemos tiempo con el Señor en oración, en su palabra. Mira, tú y yo vemos el pago de ese tiempo de verdad en paz, en gozo, en sabiduría cuando tenemos que tomar decisiones. Hay momentos en los que uno dice, yo no sé por qué actúe así. Porque tú invertiste tiempo en lo que es divino, en el Señor, en su palabra. Porque recibiste de Él sabiduría, instrucción. En medio de una situación difícil tienes paz, pero yo no sé de dónde tienes esta paz, pero es que has invertido tu tiempo en comunión con el Señor. Es imposible que tú inviertas tiempo, esfuerzo, recursos en el Señor y que no tengas ningún pago por eso, ninguna recompensa por eso. Es imposible. Entonces nunca desperdiciamos. Mira, a veces yo he pensado en algunas ocasiones que he dado para mi Señor. Y hay momentos como que tú, de pronto, vamos a poner un ejemplo, se hizo una mala administración del dinero que tú diste. Y como que tú dices, no, perdí mi plata, ¿cierto? En algún momento, con algún líder que nosotros tuvimos, se hicieron malas administraciones del dinero. Y uno dice, ay, no. Bueno, las ofrendas y los diezmos, ¿cierto? Pero ¿sabes qué no? Porque no lo dimos para ese hombre, lo dimos para el Señor. Ese hombre dará cuentas al Señor. Y yo estoy convencida de que si tú sabes que tu líder hace mala administración de los recursos, pues deberías realmente preguntarle al Señor si ese es el lugar donde quiere que tú estés. Porque tú y yo no debemos acolitar eso. Pecamos por acción o por omisión. Yo sé que este se está robando los diezmos, pues ¿cómo voy a estar ahí? Yo sé que este es un inmoral, ¿cómo voy a estar ahí? ¿Cierto? Activo, peca deliberadamente. ¿Cómo voy a estar ahí? Porque cualquiera peca, ¿cierto? Cualquiera peca, pero si se arrepiente, hay un cambio, se produce un cambio, pues permanecemos, ¿cierto? Apoyamos, ayudamos, porque en cualquier momento si yo peco, pues cómo me gustaría que fueran conmigo, pero si yo sé que está pecando deliberadamente, robando o en inmoralidad, pues no debería apoyar. Pero, sin embargo, esos recursos no se pierden, porque tú los das para el Señor. Por eso debemos darlos para el Señor. Si yo los di
Como esta semana leíamos, ayer, antier, sobre la viuda que dio las 2 moneditas, ¿cierto? Solo 2 moneditas, y los otros dieron mucho. Si yo lo doy para que suene y me vean, para que me alaben, para que me aplaudan, ahí sí perdiste la plática. Pero si tú y yo lo damos de corazón y lo damos para el Señor, nunca es una mala inversión, nunca perdimos el tiempo, nunca es un desperdicio. Porque lo hicimos para el Señor, como cuando tú haces un favor y esa persona no agradece y esa persona no valora. No importa, porque tú y yo lo hicimos para el Señor. El problema es cuando tú y yo lo hacemos para esa persona. Entonces, si esa persona no agradece, este sí es muy desagradecido, no le vuelvo a hacer un favor. Es que ni siquiera dio las gracias. Mire cómo me paga después de todo lo que le he servido. Lo hiciste para esa hombre, para esa persona, ya tienes tu recompensa. Así te recompensó con mal. Tú le hiciste un bien y te recompensó con mal. Ahí tienes tu recompensa. Pero si tú y yo lo hacemos para el Señor, tú y yo decimos, este no agradece, pero no importa. Pues yo lo hice fue para mi Señor. Yo lo hice para el Señor. De Él vendrá mi recompensa. Versículos 6 y 8. Jesús los reprendió por sus murmuraciones. Ella había reconocido su oportunidad dorada para dar su tributo al Salvador. Ay, qué hermoso es. Mira, tú y yo podemos servir al Señor en todo momento, pero hay momentos específicos en los que el Señor nos da la oportunidad de servirle. Recuerda que generalmente tú y yo servimos al Señor es a través de los hombres. Tú y yo no podemos decirle al Señor, Señor tiene hambre, aquí le hice una sopita. No, servimos a Dios a través de los hombres, ¿cierto? Primeramente los de nuestra casa, nuestra familia en la fe, como ayer el pastor en el culto hablaba sobre la honra que merece aquel que ama a Dios, aquel que sigue a Dios, ¿cierto? Entonces servimos a través del servicio que servimos a Dios a través del servicio que le damos a nuestros hermanos en la fe y a través de otros también. Dios a veces pone en nuestro corazón dar a otros que no son creyentes y así testificamos de ese Dios que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, pero hay momentos, hay oportunidades, que si tú y yo no servimos en ese momento, quedamos como con una desazón, como, ¿yo por qué no hice esto? Ay, yo tenía la oportunidad de predicarle a alguien, de darle algo a alguien. Porque dice la Biblia que muchos ayudaron a otros sin saber que eran ángeles. Tú y yo teníamos oportunidades, no te pierdas la oportunidad. No te pierdas la oportunidad de servir a otros. En cualquier momento, mira, cruzando una calle, tú puedes servir a alguien, te ayudo a cruzar una calle, está muy encartado con unos paquetes, venga, yo le ayudo a llevar esos paquetes, no sé, busca oportunidad para servir al Señor. En este momento, esta mujer tuvo la oportunidad, lo tenía enfrente, qué privilegio el de esta mujer tener a nuestro Señor, a su Salvador enfrente y servirle así, qué belleza. Pero ¿cómo tú y yo podemos servir a nuestro Señor en otros momentos? Tenemos que poder aprovechar esas oportunidades, porque son para la gloria de nuestro Dios. Si sentían tanta inquietud por los pobres, siempre podrían ayudarles, ya que los pobres siempre estarán presentes. Pero el Señor pronto moriría y sería sepultado. Esta mujer quería mostrar esta bondad mientras pudiese. Estar acá en la tierra, estar vivos, es la oportunidad para servir al Señor. En el cielo no hay pobres para que tú y yo ayudemos. En el cielo no hay personas tristes para que tú y yo consolemos, para que les demos una palabra de aliento. En el cielo no va a haber nada de esas necesidades. Es esta la oportunidad para tú y yo servir al Señor. Podría no poder cuidar de su cuerpo cuando muriese, por eso quería mostrarle su amor mientras aún vivía. Ay, qué hermoso. Vamos a dejarlo hasta ahí, oremos. Amado Señor, muchas gracias por esta tu palabra tan maravillosa, Señor. Qué bueno es saber que tus planes son perfectos y que siempre se cumplen, Señor. Que no importa qué tantos planes hagamos nosotros, Señor, si no es tu voluntad, pues no se hace. Estos hombres planearon matarte, Señor, después de las fiestas, pero tu voluntad era que tú fueras ese Cordero Pascual. Así se cumplió tu palabra, Señor.
que se cumpla tu voluntad en nuestra vida, pero ayúdanos, Señor, a vivir una vida de integridad, rectitud para ti. Ayúdanos a servirte siempre que tengamos oportunidad y siempre hacerlo para tu gloria y tu honra. Señor, siempre buscando que tú seas visto en lo que hacemos más que nosotros, Señor. Guarda nuestro corazón del orgullo, de la vanidad. Guárdanos, Señor, de la altivez. Danos un corazón humilde, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo. Ponemos este día en tus manos y a ti la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.